no vivas tan solo. Tiempo de conversión. Jesús te espera al llegar. Una oportunidad para que vuelvas a Dios. Solo quiero que Una oportunidad para que vuelvas a Dios. otra vez. Tiempo de conversión. Te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, en este camino de conversión, en este camino del tiempo de Cuaresma, pidiendo al Señor nos dé la gracia de una conversión cada día más radical, más profunda, hacia todas sus realidades, hacia su misma persona. ¿Sabes que las realidades elementales, como la de la lluvia que fertiliza la tierra, o la de la tierra misma que da su fruto en un debido momento, le han servido a los profetas, especialmente a Isaías, el profeta de la esperanza, el profeta del consuelo, para hacer sentir a los que lo escuchaban, ese pueblo que estaba muerto a la esperanza, que estaba en el destierro, hacerle sentir esa potencia creadora de Dios. La palabra de Dios no vuelve a la fuente sin haber cumplido su encargo. Y el encargo de la palabra es crear de la nada un pueblo nuevo. Y lo crea infundiendo sentido, infundiendo razón de vivir a todos los que la reciben. La palabra de Dios tiene poder para dar vida. Por eso es tan importante que estés escuchando esto en este momento. Para que esa palabra, si tenés el espíritu abierto, penetre tu vida, penetre tu tierra y la fecunde con vida eterna. Escuchá lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, en los versículos del 10 al 11. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Este profeta del consuelo, Isaías, manejó todo lo que hay de bello, todo lo que hay de hermoso en el mundo, para poder devolver a su pueblo la ilusión, para poder devolverles la esperanza. Y este profeta tiene esta seguridad profunda de que el Señor está presente en los sufrimientos de su pueblo, y que un día les va a devolver la alegría y les va a devolver su patria. Por eso yo quiero que interpretes y que escuches estas palabras como que van dirigidas a vos mismo. Si te sentís triste en algún momento, si has perdido la alegría, el Señor es el que te devuelve la alegría, es el que te vuelve a tu patria, y tu patria es Dios. No pienses en Paraguay o en Uruguay o en Bolivia o en Argentina. Todos los hombres estamos desterrados de nuestra patria cuando estamos lejos de Dios, y vivimos en nuestra patria cuando estamos cerca de Él. Esta convicción del profeta arranca de la palabra de Dios, esa palabra dada, esa palabra mantenida de generación en generación y cuya fuerza salvadora hay que desplegar ante los hijos de Dios. Esa palabra está llena de potencialidad para dar vida, pero tiene que ser recibida, como la semilla tiene que ser plantada para que surja la planta, si no es pura semilla. Y el pueblo de Dios, como la Iglesia de Cristo, tiene que volver siempre a esa fuerza invencible sobre la que se asienta la esperanza, que es la palabra de Dios.
La palabra de Dios es uno de estos pilares inamovibles, porque tiene en sí misma una impresionante fuerza de salvación. Isaías compara la palabra de Dios a la lluvia y a la nieve que caen sobre la tierra y la fecundan. Y es importante que creas con firmeza en esta fuerza salvadora de la palabra, porque no fuiste salvado solamente por la sangre y por el sacrificio de Cristo. Es verdad que la maldad del hombre llevó al Hijo de Dios hasta esta cosa terrible de morir en la cruz. Pero la salvación te viene por la palabra de Dios. La salvación te viene por esa palabra que un día fue empeñada y fue cumplida en la plenitud de los tiempos. Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Ese Dios que te ama, ese Dios que te perdona en su Hijo encarnado. Nuestra salvación, tu salvación, se va realizando en la capacidad que Él mismo te da de confiar en Dios y de confiar en su Hijo, de vivir como hijo, el que se fía de Dios, el que da por buena, por salvadora, su palabra, esa palabra irreversible que entró a formar parte del pueblo, encuentra en él la salvación y la alegría. Este es el mensaje que hoy quiere inculcarte el profeta Isaías. El profeta conoce bien esta eficacia callada, profunda del agua, de la nieve, que empapan, que fecundan, que hacen germinar, que hacen que la semilla de la planta y la planta, el trigo, pueda dar el pan, etc. Esa palabra de Dios que no se queda en las nubes, que encaja en lo más profundo del ser humano. Y en su Hijo vino a encarnarse. Dios tomó en serio la palabra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. No es un Dios de momias, no es un Dios de muertos. Y a todos nosotros, que somos los hijos de la promesa, Él nos dio su palabra hecha carne, carne y hueso, y esa palabra es el testamento definitivo de su amor. Acá está la fuerza salvadora de tu fe. Creer no es crear, no es inventar. Creer es confiar, es fiarse de Dios, es fiarse de su palabra, es apostar por Dios con una seguridad totalmente convencida. Creer no es empeñarse en saber, estudiar mucho. No sos vos el que tiene que saber. Creer quiere decir simplemente saber que Dios lo sabe, aun cuando estés a oscuras, y saber que Él te ama, aun cuando no lo sientas. Dios está más allá de tus sentimientos, Dios está más allá de tus conocimientos. Todos estamos necesitados, en medio de tantos discursos, de tantas conferencias, de tantas planificaciones, de volver a la simplicidad. Necesitamos volver a pensar que nuestra fuerza está en la palabra de Dios, no en tanto palabrerío inútil que escuchamos todos los días. Decir hasta cansarnos que Dios está comprometido con nosotros, que en su Hijo se comprometió, y que su palabra no es como la nuestra, que su palabra no es como la palabra de ningún hombre. Son muchos los cristianos que creen
en la acción, que creen en la dinámica, que creen en las planificaciones. Y el profeta Isaías cree en la fuerza de la palabra de Dios, que no volverá a él sin haber cumplido su encargo. Y su encargo es crear de la nada un mundo nuevo, un pueblo nuevo. Esta palabra de Dios se muestra cada día y se te muestra. Se muestra viva, activa, eficaz. Fíjate que la Eucaristía, la presencia misma del Señor en su cuerpo y sangre entre nosotros, se realiza por el poder y la fuerza de la palabra de Dios. Esa oración sobre las ofrendas que transforma en sacramento de vida eterna el pan y el vino que el Señor creó para el sustento temporal del hombre, y ahora es alimento de la vida eterna. Y esa palabra que santifica el pan y el vino, ¿no va a tener la fuerza para santificarte a vos? La pregunta es, ¿por qué muchas veces no alcanza el mismo resultado? Y yo te puedo decir que allí donde no se opone una voluntad rebelde, y la criatura, el hombre, vos, yo, deja hacer al Creador, allí esa palabra tiene poder de santificar. Y aquí está nuestra voluntad propia, que tantas veces se opone a la voluntad de Dios. Acordate lo que dice San Juan, que la luz vino al mundo, y a los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. La palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida. No pierdas tiempo en escucharla, en abrir tu corazón a ella, porque el tiempo mejor utilizado de tu vida va a ser el tiempo de contacto con la palabra viva y vivificante de Dios. Desea profundamente esta lluvia sobre ti, escuchando este canto de Israel y Moisés, Lluvia. Llueva hoy como una lluvia que cae sobre la tierra, trayendo bendición que purifica el aire y hace que los frutos puedan crecer. Así como cae la lluvia, quiero sentir caer de tu espíritu la unción. Llueve, 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 llueve sobre mí todo, rebosa mi corazón. Oh Señor, por favor, quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. Quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. En aquel día 120 recibieron lluvia de tu espíritu en la sed. ¡Qué bendición! Ahora quiero yo que llueva sobre mí. Derrama tu poder, derrama tu poder. Quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. Quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu
hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. La clave de la relación con Dios es la oración. Es por esto que es tan importante aprender a orar. Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Ellos le pidieron que les diera una identidad, y la identidad del discípulo está en la oración. Escuchá cómo lo relata el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando recen, no usen muchas palabras como hacen los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, porque nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Después del amor, el servicio concreto a los demás, la segunda consigna, es orar. Jesús, después de habernos recordado que el Evangelio se tiene que hacer concreto, se tiene que hacer vida, se tiene que hacer acción práctica, ahora te recuerda la dimensión esencial de toda vida profunda, la oración. Por eso es tan importante que para este tiempo de conversión te preguntes acerca de tu oración. ¿Te decidiste a dedicarle más tiempo a la oración? No a repetir palabras, que no se trata de esto, fórmulas o novenas, sino contacto íntimo con el Padre. Orar no es charlatanería, no es cháchara. La primera consigna es no parlotear, es no acumular palabras. Jesús invita a la simplicidad en la oración, a la interioridad, al silencio. Oración es cuestión de amor, y uno puede orar sin decir palabras, simplemente saboreando la presencia de Dios, permaneciendo ante Él, así, sin nada más, sabiendo que Él está ahí y que yo estoy con Él. No hay que hacer, dice Jesús, como los gentiles que se imaginan que serán oídos por hablar mucho. Y esto no significa que los paganos no tengan plegarias auténticas. Pero la tendencia del paganismo en la época de Jesús, como muchas veces la nuestra, era una especie de tener a Dios en la mano, de forzar la decisión de Dios, con abundancia de ritos mágicos, con insistencia. Con eso se pensaba tener derecho a obtener lo que se había pedido, dando. Y entonces se corre el riesgo de pensar, bueno, yo ya hice todo lo necesario, ahora vos tenés que escuchar, atender mi súplica, mi demanda. Y Jesús dice, no quieran imitarlos, porque el Padre de ustedes sabe muy bien qué es lo que necesitan. Esta es la imagen del verdadero Dios, tan opuesta a la de los dioses falsos. Simple, emocionante. Es el Padre de ustedes. Antes de abrir la boca, Él ya sabe todo lo que le van a pedir.
Dios ya sabe todo lo que le vas a pedir antes que se lo pidas. No son necesarias las muchas palabras. Cuando uno es amado, se adivina, aún sin decir palabras. Cuando comienzo una plegaria a Dios, que es mi Padre, Él está ahí. Él me estaba esperando. Sus oídos son atentos. Su mirada es una mirada de amor. Él es un Padre amoroso. Es una Madre amorosa. Y Jesús enseñó al Padre Nuestro. Usó esa palabra hebrea, Abba, que en realidad es familiar, no es padre, sino papá. Papá querido. Siempre tendemos a volver a esas concepciones filosóficas o religiosas sobre Dios como ser supremo y una cosa por el estilo. Jesús no habló de ser supremo, habló de un papá. Y de que Él me permitía tener con este papá una confianza como la que Él tiene, que no es faltarle respeto, que es confianza. Esa proximidad natural del niño con su padre no le quita reverencia, no le quita respeto. Este padre que está tan cerca, que es tan amoroso, que es santo, que es perfecto. Por eso yo puedo permanecer admirado delante de mi Padre. Puedo permanecer en admiración delante de su grandeza. Puedo desear que este Padre sea admirado por otros, que su nombre de Padre sea reconocido, sea santificado. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La vida de este Padre, su santidad, fue comunicada. Y justamente la oración esencial del cristiano es esta, es que los hombres sobre la tierra puedan reconocer al Padre, que su proyecto de amor se realice. Lo que Dios quiere, lo que el Padre quiere. ¿Y qué es? El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. El pan, el perdón de nuestros pecados, la victoria sobre el mal. Esto es lo que Dios quiere. ¿A quién tengo que perdonar para realizar el reino de Dios y su proyecto? ¿A quién tenés que perdonar? ¿Qué forma concreta toma este perdón para vos? ¿Qué forma concreta tiene esta lucha contra el mal en tu vida? Pensalo. Te invito a meditar en esto, escuchando este tema del ministerio Vino Nuevo. Soy tu hijo. Soy tu hijo y me amas. Eres mi padre y quiero honrarte. Tú eres todo, el ser que adoro. Y a tu lado me siento seguro. Dame el corazón de un padre y enséñame cómo honrarte. Abba, Padre, quiero ser
soy tu hijo, tú me amas, eres mi padre y quiero honrarte. Cuando clamo, tú me oyes, y es por eso que tanto te amo. Dame el corazón de un padre y enséñame cómo honrarte. Abba, Padre, quiero ser como tú. Dame el corazón de un padre y enséñame cómo honrarte. Abba, Padre, quiero ser como tú, solo como tú. Yo quiero ser como tú, yo quiero amar como tú, Señor. Quiero sentir como tú sientes, mirar como tú miras y tener tu corazón.